vamos a invocar a nuestro Dios diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues el día de hoy nos toca el tema de Pedro y el discípulo amado. Es un tema muy bonito. Eh, Hace referencia y continúa, por supuesto, el relato que la semana anterior comenzábamos acerca de la tumba vacía. En primer lugar, hablábamos de las mujeres, pues vamos a decirlo así, encabezadas por María Magdalena, que van hacia la tumba y que la encuentran vacía. Pero hay un texto muy importante donde dice que María Magdalena, al ver que no estaba el cuerpo, regresó y le dijo a los discípulos que se habían llevado al Señor, ¿verdad? Sobre él vamos a hablar, sobre este texto vamos a hablar. Pero antes de entrar directamente al texto de la, voy a llamar así, de la tumba vacía y de las vendas, lo voy a llamar así también de momento, pues necesitamos entender un poquito la figura del discípulo amado, porque aquí viene una cosa importante. Me imagino que la mayoría, al escuchar el nombre, el referente discípulo amado, piensa en San Juan. Pero tenemos que decirles, muchachos, que esto está en un gran veremos. Nosotros tenemos que... ¿Han escuchado esa frase que dice, la historia la escriben los vencedores? Me imagino que sí, ¿verdad? Todos hemos escuchado esa frase, la historia la escriben los vencedores. Bueno, pues en el caso de la Sagrada Escritura pasa algo muy parecido, porque hay ciertos textos bíblicos que requieren interpretación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero de estos textos bíblicos que requieren interpretación, usualmente se proponen varias interpretaciones, muchas de ellas muy sólidas, muy sólidas. Sin embargo, a veces solamente se queda así como tradicionalmente una sola interpretación, una sola. Y esa, aquí viene el problema, llega a ser la vencedora, por así llamarle, esa interpretación llega a ser la vencedora y además de ello, esta interpretación es la que se queda como si fuera la única, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque lo primero que quiero comentarles es que la identidad del discípulo amado no se conoce. Así, así se los digo de entrada. La identidad del discípulo amado no se conoce. Hubo, todavía al día de hoy, por ahí una que otra, surge, ya casi no, pero hubo varias propuestas para decir quién era el discípulo amado. Sobre ello vamos a empezar para poder entender qué significa entonces que Pedro y el discípulo amado lleguen corriendo a la tumba, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ir entendiendo un poquito lo que significa este relato. Bueno, pero vamos a empezar entonces hablando acerca de los discípulos sin nombre, que tal es la traducción de anónimo, o mejor dicho, el significado de anónimo. Anónimo significa sin nombre. Y en el Evangelio de Juan hay varios discípulos anónimos. Uno de ellos, por ejemplo, lo encontramos apenas iniciando el Evangelio, cuando se nos cuenta de Juan Bautista que le dice a dos de sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, ¿verdad? También un texto muy alto en la teología, muy significativo, muy bonito. Apenas empezando este evangelio, después de lo que se conoce o dentro de lo que se conoce como la semana inaugural, es un tema de estudio del cuarto evangelio. Por eso digo que hay que estudiar mucho, muchachos, para poder saborear, para poder interpretar, para poder gozarnos justamente del texto en su esplendor, no nada más quedarnos con cositas, ¿verdad? Sino llegar más en profundidad. Y entonces, en esta semana inaugural, existe justamente este texto que dice
que dos discípulos escucharon a Juan Bautista que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y dicho esto, lo siguieron. Y lo iban siguiendo. Jesús se detiene a que lo que buscan: maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y dicho esto, entonces fueron con él y se quedaron con él aquella tarde, dice el texto. Uno de ellos, escucha, uno de ellos era Cleofás. Uno de ellos. Perdón, Andrés. Cleofás es el de la semana siguiente, no se preocupen, ¿eh? Uno de ellos era Andrés, pero el otro no se dice quién era. No se dice el nombre de ese otro. Hay algunos que de una manera, pues hasta cierto punto válida, recuerden esta distinción: válido, pero insuficiente. Hay cuestiones que son inválidas, ¿sí? Hay cuestiones que son válidas, pero insuficientes. Y hay cuestiones que son válidas y suficientes. Por ejemplo, si yo viera a dos personas de un matrimonio de 30 años el esposo y 30 años la esposa, yo dijera: mira, el hijo de ellos es este, que tiene 40 años. Eso no es cierto. Eso es inválido. Es falso totalmente. No se puede aceptar que alguien de 40 años sea hijo de estos dos de 30, ¿no? Entonces, no se puede afirmar eso. Si yo dijera: estos dos esposos, él tiene por primer apellido Hernández y ella tiene por primer apellido Domínguez, ¿no? Por ejemplo, estoy inventando y no se preocupe, no es ni por el más ni por el menos. Yo me apellido Pérez, que es uno de los apellidos más usuales. Hernández Domínguez. Y aquí hay una persona que es su hijo. ¿Por qué es su hijo? Porque se apellida Hernández Domínguez. Mira, puede ser, es válido que el hijo del señor Hernández y la señora Domínguez se apellide Hernández Domínguez, pero tu argumento es insuficiente, ¿sí? Tu argumento es válido, pero insuficiente. Y por otra parte, hay argumentos que son válidos y suficientes. Sí, mira, pero se apellida Hernández Domínguez, esta persona, y además tiene la misma dirección de ellos. Y además tiene rasgos muy parecidos a ellos. Y además tiene, dices, bueno, ahí ya me estás convenciendo, porque no nada más es una cosa que puede ser, pero también puede no ser. Entonces, un argumento válido, pero insuficiente, es el que algunos dicen que el otro discípulo de Juan 1:37-42 es el mismo escritor del Evangelio, ¿sí? Dicen que, porque cuando escribe dice que eran como las 4 de la tarde, ¿verdad? En ese sentido, al decir que eran como las 4 de la tarde, dicen: mira, es alguien que seguramente estuvo allí porque sabía hasta la hora. Y entonces, como sabía hasta la hora, pues seguramente es el mismo que escribió. Es un argumento válido, pero es insuficiente. Entonces, ¿quién es este primer discípulo innominado o anónimo? No sabemos. No sabemos quién es el de Juan 1:37-42. Pero no es el único que está sin nombre. También, cuando Jesús es apresado, recordemos que se dice que detrás de él fueron Pedro y otro discípulo, ¿verdad? Se dice Pedro y otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Esto, si pusimos atención en las dos lecturas de la Pasión que acabamos de escuchar, bueno, en una nada más, porque sabemos que escuchamos también a Marcos, ¿verdad? Pero cada Semana Santa escuchamos el texto. Estoy hablando exclusivamente, por cierto, del Evangelio de Juan, exclusivamente. Lo digo de una vez, porque el discípulo amado no aparece en ningún otro evangelio más que en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Si tú quieres buscar al discípulo amado, no vayas a Marcos, no vayas a Mateo, no vayas a Lucas, tienes que ir a San Juan, y no en cualquier lugar. Ahorita vamos a ver dónde aparece por primera vez el discípulo amado. Entonces, vuelvo. En Juan 18:15, Jesús apresado es seguido por Pedro y otro discípulo conocido del sumo sacerdote, pero no se dice quién sea, solamente se dice que era otro discípulo. Más adelante, en el texto que va a ser base para nosotros, también así se le llama. Dice Pedro y el otro discípulo corren al sepulcro. Pero el texto tiene por ahí una cosita que se llama glosa. ¿Qué es una glosa? Es
una interpretación entre el texto. Es como un añadido, por así decirlo, para que se interprete mejor el texto. Te voy a poner un par de ejemplos. Cuando dice, y entonces Jesús gritó, Elí, Elí, lema sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es una glosa, ¿verdad? El decir, te pongo lo que se dijo, pero te lo explico. ¿Por qué hago alusión a las glosas en este momento? Porque en el texto de Juan 22:10, vamos a verlo, dice, entonces Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, corren al sepulcro. Fíjate qué interesante. En primer lugar, no se hacía alusión a quién era el otro discípulo, simplemente dijo el otro discípulo y una glosa allí dice el que Jesús amaba, ¿verdad? Entonces, bueno, aún así se designa en primer lugar como otro discípulo. Pero de los discípulos anónimos del Evangelio de Juan, sin lugar a dudas, el que se lleva las palmas es el llamado discípulo amado. Este se lleva las palmas, pero por mucho, ¿verdad? Por mucho, por mucho. Lo primero que tenemos que ver es que existen 6 lugares donde se habla del discípulo amado. Decíamos, en los evangelios solamente lo menciona el evangelio de Juan. Y el evangelio de Juan únicamente lo menciona en 6 lugares. Va a ser muy curioso, van a ver, van a ver, van a ver. En primer lugar, el evangelio de Juan se divide en 2 grandes partes. La primera parte va del capítulo 1 al 12 y se conoce como el libro de los signos. Seguramente todos hemos escuchado que Jesús hace milagros, ¿verdad? Muy bien, pues podemos buscar milagros en Mateo, Marcos y Lucas. Oye, ¿y en Juan no podemos buscar milagros? Sí y no. Sí, porque evidentemente hay portentos que hace Jesús, pero no porque Juan no les llama milagros, les llama signos. Por ejemplo, las bodas de Caná fue el primero de los signos, ¿verdad? Y aquí Jesús hace signos, y luego el tercer signo, y luego 7 signos son los que hace Jesús en los capítulos 1 al 12. 7 signos. Juan tuvo tiempo para pensar su evangelio, o bueno, el autor del cuarto evangelio tuvo tiempo para pensar qué escribir, y en ese sentido puso tranquilamente estos que llamó signos. Escogió exclusivamente 7 y los puso en esta primera parte. Se divide entonces el Evangelio que llamamos Evangelio de Juan, se divide en 2 grandes secciones. Del 1 al 12, el libro de los signos. Ahí vas a encontrar los 7 signos o milagros de Jesús. Después de eso, ya no, pero sí. Oh, ¿cómo que ya no, pero sí? Te explico. Es que del capítulo 13 al capítulo 20, del 13 al 20, está lo que se llama el libro de la hora o también el libro de la gloria. ¿Por qué el libro de la hora? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, clásico, clasicazo, también en las bodas de Caná, cuando le dice a Jesús a su madre, le dice, mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿Todavía no ha llegado mi hora? ¿Verdad? Porque todavía no estamos en el libro de las horas, estamos en el libro de los signos. Pero a partir del capítulo 13, dice el capítulo 13, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Mira nada más la hora. A partir del capítulo 13 empieza el libro de la hora, perdón, de la hora o de la gloria. Hora o gloria. Se utilizan ambos términos. Libro de los signos, libro de la hora o de la gloria. Entonces, en el libro de la hora o en el libro de la gloria es cuando aparece el discípulo amado. ¿Sí? Allí es donde aparece el discípulo amado. Lo encontramos en el capítulo 13, cuando se reclina sobre el pecho de Jesús, un texto muy conocido, que dice que Jesús había anunciado que alguien lo iba a traicionar, y entonces el discípulo amado se reclina en el pecho de Jesús, ¿verdad? Lo encontramos al pie de la cruz, cuando él recibe a la madre de Jesús, ¿verdad? Mujer, ahí tienes a tu hijo, y volviendo a ver al discípulo, ahí tienes a tu madre. Lo encontramos, y aquí es donde empezamos a tener ciertos detalles, lo encontramos corriendo al sepulcro,
Lo vamos a dejar como un texto donde aparece el discípulo amado. Lo vamos a dejar, ¿cómo no? Pero debo decirles una cosa, repito, ahí es donde encontramos esta glosa, ¿sí? Este decir, cuando ahorita que lo leamos vamos a entenderlo mucho mejor, pero ahí donde dice al que Jesús amaba. Pero adivina qué, que cuando se hace alusión al discípulo amado, se utiliza el verbo agapao, mientras que en este texto de Juan 22:10 se utiliza el verbo fileo. Agapao es un verbo que se usa preferentemente para el amor que viene de Dios, un amor desinteresado, generoso, etc. Mientras que fileo es un amor que viene desde lo humano. Entonces, lo vamos a dejar porque los estudiosos lo han dejado, pero alguno muy quisquilloso podría decir, no dice discípulo amado, dice en realidad querido, ¿verdad? Querido, el discípulo querido. Y viene un punto importante. Sergio, creo que te equivocaste porque dijiste que el libro de la hora o libro de la gloria iba del capítulo 13 al capítulo 20, pero San Juan tiene 21 capítulos. Creo que te equivocaste porque dijiste que Jesús hizo 7 signos o milagros, si queremos verlo así, pero en el capítulo 21, que omitiste, por cierto, ahí viene la pesca milagrosa. ¿Es un signo? Perdón, ¿es un milagro? No, te voy a decir una cosa. Resulta que originalmente el Evangelio de Juan terminaba en el capítulo 20, ¿verdad? Tú puedes ver tranquilamente que dice, estos y otros muchos signos hizo Jesús en presencia de los tales, ¿no? Pero estos han sido escritos para que crean y creyendo tengan vida eterna. Y acababa el Evangelio. De repente el capítulo 21 empieza a contar otra cosa muy diferente, con otro lenguaje, con otros ejemplos, con otras palabras, ¿no? ¿Qué significa esto? Es un añadido. No significa que no sea canónico, es canónico, está ahí dentro. No significa que no sea inspirado, claro que es inspirado. Significa simplemente que perteneció a una redacción posterior, ¿sí? Originalmente, cuando el autor del cuarto evangelio escribió su evangelio, terminaba allí, donde les he dicho, estos han escritos para que ustedes crean que ya no tengan vida eterna, punto, se acabó, ahí acababa. Pero un redactor posterior le añadió el capítulo 21. Y en el capítulo 21 se dice que por ahí ya había pasado mucho tiempo. Van a ver por qué, van a ver por qué. Y allí encontramos otras 3 menciones al discípulo amado. Primero, está pescando junto con Pedro y los otros y es el primero que reconoce a Jesús, ¿verdad? Cuando se acuerdan que están pescando y de repente Jesús desde la orilla les grita y les dice, pesquen por aquí, bueno, y pescan un montón. Y entonces el discípulo amado dice, es el Señor, y lo reconoce. Y Pedro es cuando se pone su ropa, porque estaba sin ropa, se pone ropa, se avienta a nadar con Jesús. Después, cuando Jesús y Pedro tienen el famoso diálogo de Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, te quiero. También ahí hay que ver los verbos. Las traducciones a veces dicen, me amas, te amo, me amas, te amo, me amas, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No dice eso. Dice, Pedro, me amas, te quiero. Me amas, te quiero. ¿Solamente me quieres? Sí, Señor, solamente te quiero. También es importante esas traducciones. Pues mientras ellos van platicando y caminando, ¿se acuerdan que dicen que volteó atrás Pedro y dijo, ¿y ese qué onda, no? Y dice, pues tú déjalo, tú a lo tuyo, ¿verdad? Si él va a permanecer hasta que yo regrese, pues ya. Pero dijo hasta que regrese, no que a lo mejor, no que a fuerza. Y por último, la última alusión al discípulo amado es cuando se dice que es el que da testimonio para escribir el Evangelio. Fíjense, estoy ahondando mucho en el tema del discípulo amado porque quiero que con esta introducción amplísima podamos entender esa corretiza que pegaron, esa corretada que pegaron Pedro, el discípulo amado, hacia el sepulcro, ¿verdad? Pero incluso estoy yendo muy, muy ágil y a veces por encima, porque esto merece una atención mucho más profunda. Pero ustedes podrán hacerlo y en otro momento podríamos dar el tema del discípulo amado, que es un tema en sí mismo también, ¿no? Bueno, estos son los discípulos anónimos y de las tres categorías, el más famoso, pues es el discípulo amado. Viene la pregunta cuchicuchesca, como dicen por ahí. ¿Quién era el discípulo amado? Bueno,
pues como les decía, no siempre se ha afirmado que sea el mismo. Miren ustedes cuántas opciones se han dado, cuántas opciones se han dado, y cada una con su respectivo, pues con su respectiva validez, pero como decía, a veces con cierta insuficiencia. Pero para esto debo decirles lo siguiente: yo voy a suponer que el discípulo amado es una persona histórica, ¿sí? Para poder decir quién fue, cuál era su nombre, tengo que empezar diciendo, entonces, suponemos que fue realmente una persona histórica, diríamos sí. Ah, bueno, si fue alguien histórico, ¿quién será? Primero que se propuso, Lázaro. Oye, ¿por qué dicen que el discípulo amado era Lázaro? Fíjate nada más qué bonito. Porque de Lázaro, si tú te acuerdas, se dice que cuando estaba Jesús con sus discípulos, vinieron a decirle, oye, aquel a quien tú quieres está enfermo. ¿Te acuerdas? Y dice entonces que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y entonces que después dijo, pues vamos a ver que nuestro amigo querido Lázaro está enfermo. Y entonces, eso es en el capítulo 11, es el único personaje que se dice que Jesús quería, por así decirlo, ¿no? Que Jesús amaba. Entonces, Lázaro fue uno que se dijo, ah, mira qué interesante. Segunda cosa por la cual se decía que era Lázaro, porque después de esto no se menciona a Lázaro y después de la resurrección de Lázaro es cuando aparece el discípulo amado. ¿Te acuerdas que te dije que el discípulo amado aparecía en el capítulo 13 y Lázaro deja de aparecer en el capítulo 12? Entonces dicen algunos, mira, capaz que es el mismo y ahora con un título, ¿verdad? Y otra más, muy descabellada, pero pues los estudiosos las han propuesto y por eso es que nosotros también las compartimos. Se llega a decir que el discípulo amado era Lázaro porque fue el primero que reconoció a Jesús resucitado. Y dicen así, pues es que él ya había pasado por eso y por tanto ya sabía lo que era la resurrección y por tanto sabía que era Jesús. Bueno, pues escucha más o menos convincente, pero en realidad los otros mismos estudiosos dicen no es suficiente. No es suficiente porque, por ejemplo, el cambio de Lázaro, discípulo amado, en una misma obra literaria no es lo que se suele utilizar. Queda muy, muy diverso. Segundo, la resurrección de Lázaro no fue resurrección. Recordemos eso. El primero en resucitar fue Jesucristo. Ni Lázaro, ni la hija de Jairo, ni el hijo de la viuda de Naín resucitaron en el sentido estricto de la palabra. Ellos volvieron a esta vida y ¿qué les pasó después? Volvieron a morir. En cambio, Jesús resucita y no muere nunca más. Lo que se le podría llamar a ellos fue una revivificación o una reanimación. Revivificación es la mejor palabra, pero no resurrección. No como tal, ¿verdad? No como tal. Segundo, el joven rico. ¿Por qué el joven rico? Porque si ustedes se acuerdan, cuando Jesús fue visitado por el joven rico y el joven le dijo, mira, yo quiero saber qué hacer para alcanzar la vida eterna, los mandamientos, ya los cumplo, entonces tus cosas, véndelas y dáselas y sígueme, y se fue muy triste. Ajá, pero en medio de este relato se dice que Jesús lo vio con amor, ¿verdad? Que Jesús lo vio con amor. Entonces era alguien amado. Pero dice, no, pues mira, la verdad es que no puede ser alguien amado porque es el único del cual se puede decir que no fue el mejor discípulo. Entonces, ¿cómo va a ser el discípulo amado si fue un muy mal seguidor de Jesús? Y también se han dado, por ejemplo, los nombres de Natanael, que es otro de los que estaban en la pesca milagrosa de Juan 21, que solamente el Evangelio de Juan lo cuenta y lo conoce, perdón, a Natanael, los sinópticos no lo conocen y dicen, bueno, podría ser él, pero tampoco hay datos suficientes. Y hay una propuesta muy interesante acerca de que sea Juan Marcos. Repito, no puedo meterme tanto, sobre todo por los tiempos y por la intención del curso, pero Juan Marcos también es uno de los más fuertes para poder decir que él fue el discípulo amado. Juan Marcos, ¿quién era? Fue un misionero evangelizador de las primeras comunidades que andaba con Pablo, con Pedro y con todos ellos, y era un buen discípulo, un gran evangelizador,
Entonces, pues ahí, algunos de hecho, algunos creen que es el escritor del cuarto evangelio. Oye, Sergio, ¿cómo que el del cuarto evangelio si el cuarto evangelio escribió San Juan? Ay, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con todas esas afirmaciones. De manera estricta siempre lo decimos, ¿no? El Evangelio según San Juan. Híjole, pero ¿cuál Juan? ¿No? ¿Cuál Juan? El Evangelio no dice que sea Juan, ¿eh? Es lo primero. Lo primero. Y otro, que Juan es un nombre muy común. Entonces lo tienen muchísimos. No sabemos qué Juan escribió el cuarto Evangelio, si es que fue Juan, ¿verdad? Aunque parece que no fue uno, si fueron varios los que escribieron el cuarto Evangelio. Pero también se le suele relacionar a Juan Marcos con otro evangelio, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? También se le suele relacionar con ese evangelio. Bueno, pues es una cuestión que se tiene que estudiar. Al momento tenemos ciertas líneas que son como las más tradicionales, pero sepan que no son las únicas y que puede haber ciertos cambios por allí. En verde está el candidato más fuerte, San Juan, el que nosotros llamaríamos San Juan discípulo y apóstol, San Juan evangelista, San Juan el escritor de las cartas de Juan, incluso del Apocalipsis. Nosotros englobamos en un mismo a todos esos, aunque no es así, pero decimos el discípulo amado es San Juan. Hasta el día de hoy, muchos afirman así con una seguridad pasmosa que que el discípulo amado es Juan, el hermano de Santiago, de los tres preferidos de Jesús. Pero ni los estudiosos han afirmado eso. Sí, dicen que es muy probable por estas ciertas razones, pero tampoco son suficientes. Algunos dicen que, por ejemplo, no, el cuarto evangelio no habla de Juan, justamente, ya ven que los demás evangelistas hablan de Pedro, Santiago y Juan, y el cuarto evangelio no habla de Juan. Entonces dicen, pues ahí está. Resulta que este Juan, eh, pues no se autonombra porque es muy humilde. Entonces en esa humildad, pues se da un apelativo, pero el mismo argumento sirve para derribar, porque ¿cuál humildad si te dices el discípulo que Jesús más quería? ¿Verdad? El discípulo más amado de Jesús, pues ¿cuál humildad viene a ser esa? Entonces, hay cosas que no coinciden. Repito, no podríamos adentrarnos en todos los textos para poder entenderlo, pero sepamos que por tradición se cree que es San Juan. Es la hipótesis más antigua, es una de las más fuertes, hasta que llega la siguiente interpretación, la interpretación simbólica. ¿Qué significa esto? ¿O qué significaría esto? Significaría que el discípulo amado no es un discípulo de carne y hueso, sino que el discípulo amado es un símbolo, porque si se dan cuenta, el discípulo amado nunca se equivoca. El discípulo amado siempre está, vaya, es el que se puede recostar en el pecho de Jesús, es el que está al pie de la cruz, el único que está al pie de la cruz, es el que corre y es el primero que cree en la resurrección de Jesús al ver lo que estaba en el sepulcro vacío, es el discípulo que primero reconoce a Jesús resucitado, es el discípulo que da testimonio de él, vaya, es una belleza de discípulo, lo cual nos hace pensar justamente que no se trata de una persona, sino de un símbolo. Esto en la escritura no es algo, ¿cómo decirlo? No es algo único de Juan o del cuarto evangelio. Esto en la escritura se ve muchas veces cuando, por ejemplo, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Y quiénes son ellos? El padre de los semitas, Sem, el padre de los cananeos y el padre de los otros pueblos, Cam y Jafet. Son personajes simbólicos, no son personajes históricos. En el mismo Evangelio de Juan, ahora sí, tenemos, por poner un caso, tenemos a la samaritana. Les voy a decir unas cuantas cosas, esperando, por supuesto, que nos ayude a entender todo esto. En tiempos de Jesús, y basta con que leamos algunas veces, solamente con que leamos
las notas al pie de nuestras Biblias. En tiempos de Jesús no hubo una conversión al cristianismo, por así decirlo, no hubo una conversión del pueblo samaritano. Ojo, en tiempos de Jesús no hubo conversión del pueblo samaritano. ¿Qué nos cuenta Juan 4? Nos cuenta que Jesús se encontró con la samaritana, que la samaritana fue al pueblo, que salieron, que estuvieron con Jesús y que se convirtieron todos y que ya todos creían. Esto no es un relato histórico, lo cual no significa que sea falso. Ojo, es otro punto que tenemos que tener bien clarito. Para nosotros, histórico, verdadero, no histórico, falso. Para la Biblia no. La Biblia a veces cuenta narraciones que no son históricas, pero que son verdaderas, ¿sí? Porque hay que ubicarlas en determinados tiempos, en determinados contextos, y esto es lo que nos va a hacer posible entenderlo. La samaritana entonces, que se acuerdan que dice que había tenido 5 maridos y que tenía todavía uno en ese momento, pero que tampoco era su marido, eh, pues es un simbolismo bien bonito, que si lo entendemos es lo más precioso que hay. La samaritana es símbolo del pueblo samaritano. El pueblo samaritano fue fundado por 5 grandes pueblos y estos 5 pueblos tenían sus propios dioses, los 5 maridos. ¿Cómo sabes qué es eso? Porque la palabra original es Baal. Baal, que seguramente la habremos escuchado como de un demonio, ¿verdad? Baal significa Dios, o Dios con minúsculas, por supuesto, con minúscula, Dios, pero también significa marido, ¿verdad? Por eso yo luego le digo a las esposas que no le digan a su esposo, no le digan marido, porque marido tiene que ver con los dioses, ¿verdad? Entonces cuando tú dices, es mi marido, ese es como mi Dios, mi ídolo, por así decirlo, ¿no? Mejor díganle esposo, porque esposo es a imagen de Jesucristo esposo. Por cierto, ese día Jesús se casó. ¿Cómo que Jesús se casó? Pon atención, pon atención. Mira, dice que estaba la samaritana entonces con Jesús y que Jesús le dijo que había tenido 5 maridos. Son los 5 dioses de los 5 pueblos. Y que estaba con un sexto que tampoco era. Es que los samaritanos, de los 5 dioses que tenían, se juntaron con el culto a Yahvé y habían hecho un revoltijero. Entonces, habían hecho un sincretismo que no les estaba ayudando. Ese es el sexto marido, que por cierto, 6 significa imperfección. ¿Quién es el séptimo? El auténtico esposo, Jesús. ¿Y cómo sabes que Jesús se casó ese día, Sergio? Muy fácil, porque la Biblia generalmente explica la Biblia, ¿sí? La Biblia explica la Biblia. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento relatos de personas que se encontraron con mujeres junto a un pozo, por ejemplo, Moisés se encontró junto a un pozo con Séfora y con otras, platicó con ellas y adivina qué hicieron, salieron corriendo. ¿Y en qué terminó eso? En una boda. Eleazar, de parte de Isaac, se encontró con Rebeca junto a un pozo, platicaron y después de la plática Rebeca sale corriendo y ¿en qué termina esto? En una boda, ¿verdad? Jesús llega a un pozo, llega una mujer, se ponen a platicar y ¿qué hace la mujer? Sale corriendo. Son esquemas que nosotros a veces no tomamos en cuenta, pero que el hombre de la Biblia los tiene aquí. Entonces cuando dicen hombre y mujer junto a un pozo y platican y la mujer sale corriendo, ¿en qué acaba eso? ¿Qué están contando? Una boda. Es la boda de Jesús no con la samaritana, sino con el pueblo samaritano. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo para decir que hay personajes que son símbolos, pues esta interpretación nos dice que el discípulo amado es un símbolo. ¿Y cómo podemos también nosotros decirlo? Pues porque estamos viendo, insisto, que no se equivoca para nada, que siempre está cerca, que siempre está todo acá. Será el símbolo entonces del cristiano perfecto. No es un quién era, sino quién va a ser el discípulo amado. No es preguntarnos quién fue el discípulo amado, sino quién se anima a ser el discípulo amado.
¿Quién se anima a recostarse sobre el pecho de Jesús? ¿Quién se anima a estar al pie de la cruz con Jesús? ¿Quién se anima a correr, 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 correr y llegar al sepulcro vacío? ¿Quién se anima a creer aún sin ver nada hasta el momento? Porque falta el punto culminante de nuestro tema, muchachos. Falta el punto culminante. Entonces será el símbolo del cristiano perfecto, ¿sí? Ahora, no debemos dejar de lado que una interpretación simbólica no tiene por qué excluir una base histórica. ¿Por qué lo digo? Porque este discípulo amado siempre está junto a Pedro, ¿sí? Vean, y el discípulo amado aparece junto a Pedro. Esto, ahora sí, volviendo un poquito a la base histórica, ¿quién de los discípulos andaba junto a Pedro? Juan, justamente. Esto vendría como a validar un poquito más que la base histórica del discípulo amado es Juan. No estamos diciendo que Juan hizo todo lo que el discípulo amado realizó, sino que es la base histórica. Te pongo un ejemplo. Job, por poner un caso. ¿Existió Job? Tú y yo sabemos que el libro de Job no es un libro histórico. Es un libro que tiene una narrativa que da un mensaje, ¿sí? Es un libro didáctico, no histórico. Entonces, ¿Job no existió? El Job que nos cuenta el libro de Job no existió. Pero hubo muchos años antes una persona llamada Job con mucha fama. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron la base histórica, esta persona, y la hicieron un personaje, ¿verdad? Le hicieron un personaje. Hagamos de cuenta lo siguiente. Cuando vemos una novela histórica, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes, yo me imagino que sí, del famoso Quo Vadis? Quo Vadis Domine. ¿A dónde va, Señor? Es porque Pedro iba huyendo de Roma, porque estaba la persecución contra los cristianos, se quedó a descansar en la vía Apia, y entonces en ese momento ve que Jesús viene cargando la cruz y se dirige a Roma, él va saliendo y le dice, Señor, ¿pero a dónde vas? Quo Vadis Domine, ¿no? Y le dice Jesús, pues voy a Roma porque tengo que morir otra vez, porque nadie está dando testimonio. Y dijo Pedro, no, otra vez ya no me pasa. Y se regresó Pedro. ¿Eso dónde está? En la Biblia no está, para empezar. Está como en cierta narrativa, en tradiciones, pero no es algo histórico. No es algo que tengamos la certeza histórica. Imagínate todos los relatos en donde no hubo nadie, no hubo ningún testigo, tienden a ser justamente con una narrativa que complementa el mensaje. Muy bien, entonces ya que tenemos todo esto, ahora sí podemos entender el mensaje. Todavía no, porque nos queda un punto importante. Mira, vamos a ver, lo voy a ir leyendo por aquí, es el texto base, y después vamos a ver lo demás. Es capítulo 20 de San Juan, versículos 1 al 10, después solamente veremos del 3 al 10. Lo leo rápidamente y van a ver qué es lo que siempre hemos escuchado. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería. Es lo que les decía, ¿sí? Llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Es un plural muy interesante que no podremos en este momento pues interpretar o estudiar, ¿no? Pero recuerden, ese no sabemos es un plural importante. Salieron Pedro y el otro discípulo, ve cómo ya le vuelve a llamar, el otro discípulo ya no dice el que amaba, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Ojo, no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces, ahora sí, entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó.
vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Es el texto que usualmente hemos leído, pero adivinen qué, que aquí tenemos un par de errores de traducción, ¿sí? ¿Cuáles son estos errores de traducción que nos van a ayudar a entender el texto? Recordando lo siguiente, recordemos por favor, tengo pensado, bueno, va a quedar en la grabación, pero bueno, tengo pensado el día de mañana, miércoles 14 de abril, hacer un tema abierto donde hablemos un poquito de la sepultura de Jesús y otros temas referentes a la pasión, porque son importantes. Y ahí vamos a analizar lo que voy a decir a continuación. Ahí lo analizaremos. Aquí nada más lo digo. Resulta que si ustedes recuerdan, José de Arimatea había envuelto en un lienzo el cuerpo de Jesús. Envuelto en un lienzo. Pero San Juan dice que le hicieron una sepultura digna de un rey, ¿verdad? No usa la misma palabra, porque allá en los sinópticos se dice la palabra síndon. Síndon, ¿a qué suena? A síndone, ¿verdad? La sábana santa, la síndone. Pero aquí se usa otra palabra que es otonía, y otonía la hemos traducido por vendas. A ver, vamos por partes. Dice que entró al sepulcro, perdón, por sudario. Este relato nos hace pensar en un Jesús puesto con vendas como si fuera una momia, lo cual no se hacía, ¿sí? Primero, no se hacía. No se envolvía con vendas al muerto. Eso era una costumbre egipcia y no, la Biblia solamente la menciona para dos personas que estuvieron en Egipto, y en el Nuevo Testamento solamente con Lázaro, justamente, que decía que habla de las vendas que tenía en pies y manos, pero esto era por la movilidad que tenían las extremidades para poder juntarlas. Pero no es que se pusieran como momias, sino que se cubrían con esta, voy a llamar así, con esta sábana, ¿sí? Se cubrían con la sábana. El sudario se dice que cubrió la cabeza y uno llega a pensar que se le puso encima a la cabeza. Pero en realidad el sudario era como un pañuelo, por así decirlo, que se ponía en torno, alrededor de la cabeza, sobre todo para que la mandíbula no cayera, ¿verdad? Y ahí se ponía el sudario, y entonces estaba el sudario y las vendas, que así es como lo hemos traducido, ¿verdad? Así es como lo hemos traducido. Dice, el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las... Aquí dice, las vendas en el suelo. Es lo que siempre hemos escuchado. Las vendas en el suelo y el sudario en un lugar aparte, plegado en un lugar aparte. Pues adivinen que en el griego original no se traduce así tal cual. El griego original traduce lo siguiente. Dice que no dice vendas propiamente, ¿no? Sino dice la sábana que había cubierto el cuerpo, pero escucha esto, estaba no nada más en el suelo, no es lo que quiere decir, no es las vendas en el suelo, sino la sábana desinflada, ¿sí? Desinflada. Entonces aquí es donde dice uno, ¿qué es lo que intenta decir San Juan al decir la sábana desinflada? Si alguien se hubiese robado el cuerpo de Jesús, ¿las sábanas estarían como habían quedado antes, solamente desinfladas? No. Si alguien se hubiese robado el cuerpo de Jesús, las sábanas estarían por ahí arrastradas, por lo menos abiertas, desenrolladas, pero no estarían nada más en el suelo, sino desinfladas. Y lo mejor, el sudario no dice tal cual plegado en un lugar aparte, sino dice en su mismo lugar. Es decir, no estaba con la sábana, sino en el lugar que le correspondía. ¿Cómo podríamos traducirlo entonces? Así. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Fíjense, se inclinó
y vio que la sábana estaba desinflada, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve la sábana desinflada, no las vendas, la sábana desinflada. Y el sudario que estuvo alrededor de su cabeza, no junto a las sábanas, sino enrollado en su propio lugar. Así deberíamos traducirlo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues ahora sí, que lo que contó Mel Gibson en la Pasión de Cristo es lo más cercano que para poder comprender esta parte. Yo confío en que la mayoría haya visto la Pasión de Cristo. Si no, pues puede verla, por supuesto. Y si no quiere verla, no se preocupen, ya sabemos qué pasó. Tenemos la Biblia, ¿verdad? Pero en el último momento, cuando se nos narra visualmente la resurrección de Jesús, se ve como la sábana justamente se va como desinflando, ¿verdad? Así, quien ha visto la película se ve como la sábana está así, de repente se va como cayendo, quedando sin aire. Eso es, en ese sentido, ahí sí, lo más cercano a la cuestión de la sábana. Terminamos entonces con lo que comentábamos al principio. Esta historia que se volvió viral, por ser también un poquito romántica, acerca de que cuando el maestro estaba a la mesa comiendo y agarraba la servilleta y la dejaba enrollada en un lugar, significaba vuelvo pronto, y si la dejaba ya con lo demás, significaba que ya había terminado. Y entonces el discípulo sabía que su maestro volvía pronto si veía la sábana enrollada, no perdón, la servilleta enrollada. No tiene nada que ver. No hay libro histórico que mencione esa costumbre, para empezar, ¿eh? No hay esa costumbre en los libros que ustedes puedan ver de historia de Israel y costumbres de Israel. No, no la hay. Primer punto. Segundo punto, perdón. Segundo punto, esta narración aparece en el libro de un sacerdote, si no me equivoco, pero en una sección dedicada así como a parábolas, como cuentos. ¿Qué significa eso? Pues que son creaciones literarias, ¿sí? Alguien la vio en ese libro y la tomó como si fuera historia pura. No lo era. Tercer punto, pues obviamente no puede ser cierto porque Jesús, a pesar de que sí es llamado y autonombrado maestro, en realidad no tenía ese trato con sus discípulos. Él se hacía siervo de ellos. ¿Se acuerdan? Él se hacía siervo de sus discípulos. No los trataba así como un maestro trataba a un discípulo en aquel entonces, sino que él se hizo siervo de los suyos. No tiene pues sustento este texto, por muy bonito que sea, por mucho que nos haya movido el corazón, quizás hasta nos aumentó un poquito la fe, pero no tiene sustento histórico el decir que estaban comiendo, porque tampoco tiene relación una comida con la resurrección, ¿sí? Alguien puede estirar y decir, no, pues es que el banquete celestial y todo eso. No, no tiene relación directa la comida y una costumbre de comensales con la resurrección. No tiene nada que ver entonces. Es una pregunta que me hacían y ahí queda contestada. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que os proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.